Eh, no sé si te diste cuenta qué es lo que le ha pasado a estos chinos que reciben la Biblia de esa manera. No sé si te diste cuenta. Pero te hago una pregunta, ¿no debería ser así? Porque esa Biblia representa la palabra de nuestro Salvador. Y viste cómo la tienen, como wow. Porque si hubiese sido uno de dos de ellos, pero si llegas a ver a todos recibieron la Biblia de la misma manera. Y estaban desesperados. Aquí en América desesperados por agarrar una oferta de 99 centavos en Walmart durante Black Friday. Y eso es cierto. Es más, la gente se pelea afuera en la calle por las cosas y las empiezan a jalar, los televisores. Lo que quería que vieras es eso, y lo que quería que vieras también es que el resultado que ellos tienen como iglesias no es el mismo resultado que nosotros tenemos. Ahí viste una muchacha que estaba paralítica, oran, se sanan, y a las pocas semanas la muchacha ya está enseñando la palabra de Dios. Eso significa de que a la hora que el Espíritu Santo hizo un trabajo en ella, ella tuvo tanto hambre de Dios que con la disciplina que tienen los chinos, lo primero que hizo fue comerse la Biblia entera, porque nadie puede enseñar una Biblia si no se la ha comido primero. Te hago una pregunta, ¿cuánto hambre tienes tú de la palabra de Dios? Y mi intención hoy no era que te sintieras mal, aunque sería bueno que nos sintiéramos mal, porque si no vemos esto y no sabemos, si no solamente en China, en India, en Irán, en Pakistán, está pasando exactamente lo mismo. Pero ¿qué nos está pasando a nosotros aquí en América? Pero queremos los mismos resultados. Queremos que venga TV Joshua y me ponga la mano en la cabeza porque ya TV Joshua pagó el precio y entonces yo ser sano. La pregunta es ¿para qué? Porque cuando Dios sanaba en la Escritura es porque Dios tenía un propósito en la vida de la gente. Dios nos sanaba porque era buena gente. Dios nos bendice no nos bendice porque es buena gente y sí nos ama. Nos bendice porque Él está llamando a una iglesia, está discipulando una iglesia. Está llamando discípulos. Y la gente aquí está acostumbrada a que otros traigan la unción y me la pongan a mí, porque eso es fácil. Y esa es la razón para que estos chinos y estos iraníes y estos hindúes perseguidos, porque viste dos partes de China, viste la iglesia que ya está ganando espacio, que venden 100 millones de Biblias, escriben 100 millones de Biblias al año, y viste la otra parte de la iglesia rural en China que es perseguida y que los matan y los mandan a los campos de concentración, también en Corea del Norte, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que en los últimos meses que yo he estado predicando, te he estado predicando a empujarte a buscar a Dios. Te voy a decir por qué. No hay otra manera. Si tú estás una hora aquí, 2 horas aquí, y no hay aire acondicionado y estás desesperado por irte porque viene el partido, o porque tienes que ir al mall, o se te acabó el gas en el cottage, y tienes que hacer que algo, tú tienes un problema que no tienen estos chinos, que para ellos 4 horas de servicio es un servicio corto. ¿Quién está mal? ¿Ellos o nosotros? Si vas a la Escritura y ves la primera vez que el Espíritu de Dios descendió sobre el pueblo en el día de Pentecostés, te vas a dar cuenta que ellos estaban como los chinos metidos en el aposento alto, esperando, sin aire acondicionado. Tenían que a lo mejor tomarse hasta el agua caliente que se había calentado por el ambiente. Pero la iglesia de hoy está siendo atacada de la misma manera como ellos han sido atacados. ¿Cómo fueron atacados los chinos? El comunismo destruyó sus familias. Los padres se fueron contra los hijos contra los padres.
porque ya no creían lo mismo. Y el día de hoy ellos tienen familias separadas. Quien me dijo eso fue Donna Parachín, que se fue a China. Donna Parachín la tuvimos invitada acá, y me contó que en China las familias estaban destruidas y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y por eso se está moviendo ese nivel, porque no podemos caminar con familias destruidas. ¿Cuántos vieron el video que les mandé esta semana? ¿Qué te pareció? ¿Viste? No fue el diablo, fuimos nosotros. Ahora tú decides si tú permites que eso se repita o no. Dios no va a mover un dedo si tú no lo mueves. Y podemos hacer todos los berrinches que queramos, y Dios no va a mover un solo dedo. Solo te va a decir: mira, tengo interés de sanar a tu familia. ¿Me lo vas a permitir? Ven conmigo a Mateo 7:24. Mi pregunta para hoy, me gustaría que te la lleves a casa, es: ¿sobre qué estás construyendo y sobre qué vas a construir tú? ¿Vas a construir como construimos la iglesia en América, en arena? Dime una cosa, ¿qué sentido tiene que yo me quede? Vi a gente que tenían sus carpas puestas afuera de un Walmart en el Black Friday, y una línea de gente, que sí, tremenda línea de gente, toda la madrugada, para conseguir un televisor al 50% de descuento, que a lo mejor iba a conseguirlo al mismo precio exactamente, sin dejar de dormir o dormir en la calle a la semana siguiente, porque estas compañías no abren para no enriquecerse. Y no sé si te has dado cuenta que la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, tienes cosas en tu hogar que ya no las usas, y es posible que no las vayas a usar. A lo mejor tu garage está lleno de cosas que pensaste en determinado momento necesitabas, pero realmente no necesitabas nada. Lo que estabas tratando de hacer es suplir una necesidad, porque pensaste, o el enemigo te hizo creer que eso te podía suplir una necesidad que tienes, que solo Cristo puede suplir. La diferencia es que para que Jesús te supla la necesidad del vacío que tienes, necesitas arrepentirte. Di conmigo: necesito arrepentirme primero. 2, necesito buscar a Dios primero. Y no al nivel que estamos acostumbrados religiosamente. Ese es el nivel bíblico de la búsqueda. Esta gente está en su primer amor. ¿Cuántos entienden lo que significa el primer amor? El primer amor, si es que Dios hizo algo en tu vida, a mí el primer amor es cuando el Espíritu Santo me tocó. Me había tirado por 3 horas, lloraba, dije: ¿qué es esto? Dije: wow, empecé a llorar, yo no lloraba. Me hablaron de Jesús, recibí a Jesús. Después de eso Dios hizo tremendas cosas en mi vida, en la vida de mi esposa cuando la conocí, cuando nos casamos. Y eso me mantuvo el primer amor, de entender: wow, mi Cristo es primero, haga lo que haga, mi Cristo es primero. Yo no tengo los problemas que la mayoría de gente tiene, te digo de verdad, por varias razones. La gente me mira extraño a veces, y yo los observo y digo: el que no entiendes eres tú. Yo no vivo de la misma manera como vives tú. Y no es que no me gustan las cosas buenas, no es que no creo que Dios me puede dar cosas. Lo que pasa es que toda mi vida Dios siempre me dio. Y entonces entendí un principio que hoy a la iglesia que viene para este lado del globo le cuesta entender, porque la mayoría está buscando algo, y el diablo le hace pisar el palito de la mentira de las riquezas, el engaño de las riquezas, y por eso caemos en ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice que no puedes servir a Mamón. No puedes tener 2 señores. En el lado chino, estos chinos estaban sirviendo a Jesús. En el otro lado, esta gente que se levantó de madrugada, así, ahí sí se levantaban a las 3, 4 de la mañana y acampaban afuera. ¿Te imaginas si viniéramos a acampar aquí a las 3? Esos chinos a las 4 y media de la mañana abren la iglesia, y no oran como nosotros una horita y ir raspando la horita. Bueno, ya se va a acabar, sí, Señor. 2 horas
Pero ¿viste cómo claman? Ahí no ora solo el pastor. Ellos no tienen miedo de decir, bueno, no, a mí no me da el micrófono, pastor, porque saben a quién sirve. Muchos de ellos fueron libres por ese Dios. Viste, estaba ministrando a una muchachita de 18 años en liberación. Y esa es la razón por la que los chinos se convierten por 1000 todos los días. 1000 chinos vienen a Cristo. Y Jesucristo se está ganando toda la nación. Ahora es que esos son los chinos. Te voy a decir que tienen los chinos que no tenemos nosotros. Ellos tienen disciplina. Dios usó al diablo para que los disciplinara a través del comunismo. Cuando el diablo piensa que usa a Dios, Dios usó al diablo para que los disciplinara y después le trajo al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de disciplina en la iglesia hispana, la gente se enoja. Uy, ya me van a decir lo que tengo que hacer. Pero para terminar este pastel, que se llama avivamiento, necesitamos ese ingrediente que se llama disciplina. Y no es el único ingrediente. Ellos con sus líderes, evidentemente la muchacha puede haber sido libre de verdad. Te aseguro que sus líderes le dijeron, necesitas algo de que arrepentirte. Estoy segurísimo que la mayoría de ellos han deshonrado a sus padres, como muchos de nosotros, y han tenido que arrepentirse primero. Por eso te hablaba la semana pasada y me dirigía a las personas que habían estado recibiendo sanidad y liberación, que se cuidaran. Y cada vez que quiero traer no sé si te has dado cuenta, y eso nos ha pasado todo el tiempo, cada vez que Dios sanó a alguien aquí, el diablo se encargó de apagar todo lo que Dios hizo. La mayoría de gente que fue sanada en este lugar no está aquí ya. Para los que han estado acá ya saben. Te voy a decir por qué. Porque el interés del enemigo es sacar toda la basura que él le pone a la gente y a la iglesia y esconder y ponerle tierra a todo lo que Dios hace. Es más, la gente ya no está dispuesta a correr y decir Jesucristo hizo esto por mí. Cuando yo voy a predicar al Perú, lo primero que le digo a la gente es mi testimonio. Y mira, Pablo ya tiene 20 años. Y no me he cansado de decirle a la gente lo que hizo Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú das testimonio de lo que Dios hizo contigo, literalmente estás llamando a la venida de Jesús. Estás profetizando la venida de Jesús. Dios hace tremendas cosas entre el pueblo de Dios y la gente lo esconde como basura. Se lo esconde. ¿Quién crees que te sanó? Y después se preguntan por qué Dios de pronto deja de hacer cosas. Es muy simple. Si tú eres papá o mamá y tu hijo viene y te trae un regalo, o tu papá, perdón, te trae un regalo, y tú lo miras, sí, tenía roto el pantalón, y ahora me trajiste un pantalón nuevo, ok, y lo tiras. Tu papá está esperando cómo vas a reaccionar. Tu papá está esperando que vayas y le digas, mamá, mira el pantalón que me trajo papá. O el regalo que te trajo papá. Hoy la iglesia de este lado del globo está tan presionada por el enemigo que no se han dado cuenta cuando Dios hace cosas tremendas. Y la Biblia dice que Dios todo el tiempo está haciendo cosas, todo el tiempo te está hablando, todo el tiempo te está bendiciendo. Dice que te protege, dice que envía ángeles aún cuando no te has dado cuenta. Muchos de ustedes están siendo protegidos por Dios y de vez en cuando Dios te lo hace saber. Te voy a contarles bien simple y te lo voy a contar con una razón. Y no es nada nuevo para mí. Tuvimos a María en la casa el otro día y estábamos llorando. Yo tuve un sueño y vi clarito como el auto de ella, yo estaba en el auto, se volcó. Ya tenía como una semana con el sueño. Y ese día que estábamos ahí no me había acordado del sueño, pero cuando estábamos hablando el Señor me trajo a memoria y le dije, María, no sé por qué te voy a decir esto. María me mandó un texto hace como unos días, ¿no? Sí. Y me dice, pastor, ahí simplemente, y por eso te lo cuento, y gloria a Dios por esto.
ahí simplemente te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque automáticamente tu mente te va a decir, es que es el pastor, y como el pastor ora, entonces los dones se mueven y Dios le muestra cosas. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la iglesia se va a levantar. La Escritura dice que literalmente cada ser humano sobre la tierra, incluso los animales y las plantas, la creación entera, dice la Escritura, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mira lo que dice. No dice que está esperando de que las iglesias se llenen con gente muerta espiritual. Dice que la gente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y te voy a explicar, después de contarte lo que pasó, qué es lo que Dios está diciendo ahí, qué es lo que quería que viéramos hoy y cómo lo vamos a lograr. Porque yo te puedo decir montones de cosas, y si yo no te lo digo, no va a suceder, porque no te estoy transmitiendo lo que Dios dice. Y si tú no haces tu parte, tampoco va a suceder, porque estás en desobediencia. Y no solamente eso, vas a traer un espíritu destructor a la iglesia que se llama espíritu de hechicería, que es la rebeldía. Y entonces le dije, María, pasó esto, te dije, oramos, le dije, Señor, protégela. Dice, y le mandé un verso bíblico donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, que toda arma forjada contra el pueblo de Dios no prosperará. No dice que no va a suceder, dice que no va a prosperar. Si el enemigo tenía intención de volcarle el auto y romperle el cuello y eliminarla, pues no lo pudo hacer. Pero ella me mandó las fotos, y como el auto de atrás agarró porque por atrás fue que te chocaron, con sus hijos de adentro. Y mi consejo ese día que estábamos saliendo, le dije, María, no salgas de tu casa sin orar. Te aseguro que lo estuviste haciendo. Ahora, la iglesia de Dios dice, wow, porque eso es lo que estamos haciendo. No hemos entendido ni un pepino de lo que Dios realmente nos está tratando de hacer. Y entonces buscamos a la gente supuestamente llena del Espíritu Santo. Mira, el diablo también puede hacer eso. No, esta vez no fue el diablo, pero te digo que también puede hacer eso. Y yo sé que la mayoría estamos buscando quién nos meta la mano encima, quién crezca en unción y todo, pero te voy a decir una cosa, dale la mano que está al lado tuyo. Dile, la creación entera está esperando tu manifestación gloriosa en el Espíritu Santo. La razón por la que a veces pasa en el púlpito, porque es lo único que tú ves, pero la realidad es que todo lo que suceda aquí, Dios quiere que suceda contigo. O sea, no estés esperando que yo te ponga la mano, y te la voy a poner, porque si te quedas esperando que yo te ponga la mano, a lo mejor me vas a ir, me vas a ver que yo me voy cuando venga el Señor, pero tú te vas a quedar, porque Dios está esperando, esa es tu responsabilidad. Es más, el ganar a tu familia no es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Lo puedes ganar en la carne, y la Biblia dice que el que conmigo no recoge desparrama, y esa es la razón por la que muchos de nuestros familiares no quieren venir a Cristo, es por ti. Lo único que escucho son los ventiladores. La razón por la que tu familia no viene a Cristo es por tu mal testimonio cristiano. ¿Qué te dice eso? Que tú caminas en la carne y tratas de recoger, y Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Vuelvo a escuchar solamente los ventiladores. Ahora la pregunta es, me voy a ir enojado a mi casa porque el pastor dijo muy duro eso. Porque me he dado cuenta que la gente no se enfoca en el problema, se enfoca en quién echarle la culpa. Cuando empecemos a enfocarnos en los problemas y digas, sí, yo hago esto, entonces Dios te va a perdonar. Mientras digas, me acusaron. Sí, pues te acusaron de qué. El problema no es que te acusaron, el problema es lo que hiciste. Es como que si robas al banco, viene la policía, te arresta y tú le dices, la culpa es de la policía porque me arrastraron. Ellos fueron los que me esposaron. Pero le preguntas, ¿y por qué te esposaron? Linda criatura de Dios. Bueno, es que robé un banco. Ese es el problema. Y ese es ese tipo de problemas que en nuestros corazones nosotros no queremos entregar. Y Dios nos sigue diciendo, entrega el problema, no le eches la culpa al resto. Entrega las mentiras, entrega los maltratos. Te lo puse el otro día.
en el WhatsApp. Porque si no hacemos eso, es una pérdida de tiempo. Vamos a ver que los chinos se van a montones, has escuchado por todos lados miles de Hayá, Jesucristo vino. ¿Qué? Y los vas a ver levantarse y tú vas a querer irte también y no pasa nada. Porque sabías que así como se fue Jesús, te vas a ir tú también. ¿Cuántos sabían eso? Otros simplemente se quedan con el sentirse mal. Me ofendí. Mira, cuando venga Jesús, así te vas a quedar. Me ofendí. Y Jesús te dice, good for you. Pero el resto se viene conmigo. Porque el sentirse ofendido es falta de perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que tu corazón esté limpio. Ahora, vamos a Mateo 7:24. Yo te pido que ahora, más que nunca, empieces a orar pidiendo los dones para tu vida. Tú dirás, ahora, si los estás pidiendo para show off, bueno, entonces no pidas nada. Pero si los estás pidiendo para poder atraer a tu familia al Señor. Mi padre y mi madre se convirtieron porque yo los llamaba de acá y le dije, estaba orando y vi que estás enfermo y vi que fulanito ahí en caer, Conozco a mi padre cuando se queda callado es porque algo le había tocado. Ahora, cuando llegué a Lima, él me llevó de la mano y me dijo, mira, quiero que me compres un boleto de la Tinca. ¿No? La Tinca es así, es como aquí el gordo, no sé, el longe, como le llaman en Ontario, no sé, ¿no? Porque asumió que, como dije, ¿cómo puede saber mi hijo de tener algo muy especial? Porque, ¿cómo podía saber eso? ¿Cómo podía saber no había nacido? ¿Cómo sabe que su tío en Caracas está enfermo y con la enfermedad exacta que tenía? ¿Cómo puede saber eso? Entonces él pensó que era mágico, porque eso es lo que la gente piensa hoy. Oye, mi amigo, el Espíritu de Dios que tú tienes dentro no es mágico. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos vive en ti. Y no para que camines con una t-shirt que dice The Holy Spirit lives here, sino para que lo muestres. Pero eso no va a suceder mientras tu vida no sea similar a la vida de Jesús. Eso no va a suceder mientras tú y yo nos entreguemos realmente y lloremos con esa gente. Yo te aseguro que esa chinita no estaba llorando. Te aseguro que estaba llorando por ella misma, porque a veces lloramos por los otros. Yo digo, ¿pero qué sentido tiene llorar por los otros si Dios espera que yo llore por mí? Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer. Cuando esa mujer se acercó a Jesús, que iba camino al Calvario, ¿no? Y fue y... ¡Ay, sí, pobrecito Jesús! No sabía ella lo que Jesús estaba haciendo. No entendía nada de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué le dijo Jesús? No llores por mí. Literalmente, como el pastor mexicano que a veces te mando los videos, le dijo, cabezona, no llores por mí. Llora por ti, llora por tus hijos, por tus familiares. Ahora, ¿por qué debes llorar por ti? ¿Cuántos se han dado cuenta que hay cosas? Te voy a pedir que levantes tu mano y la mantengas si es que realmente lo crees. Porque si no lo crees, tienes un problema mayor. ¿Cuántos se han dado cuenta que lo mismo que dijo Pablo nos sucede a nosotros? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero hacer. Hay que tener, perdóname la palabra, cojones para hacer eso, porque en las iglesias nunca hicimos eso. En las iglesias lo que hacíamos era tratar de mostrarle al otro lo espirituales que éramos. Ahora, si has levantado tu mano y admites que hay cosas en ti, ese es el primer paso. Ese es el primer paso para recibir sanidad. Nosotros queríamos que otros reciban la sanidad sin nosotros haber recibido sanidad. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, y ese era el problema. Yo comparo, yo me meto y empiezo a ver videos. Estuve observando a Tío Joshua cada movimiento. Me di cuenta que yo no tenía los problemas que nosotros tenemos. En una iglesia yo me acerco por el Espíritu Santo y me acerco a fulanita y voy y le digo un ejemplo, ¿no? Sí, el Espíritu Santo me dice, con el micrófono abierto, que tú en el año 1997 adulteraste con un tipo que se llama Lucas, tu marido está acá, y eso para la iglesia hispana es un problema gravísimo. Pero dime una cosa, ¿por qué el Espíritu Santo haría ese tipo de cosas? ¿Para qué?
Porque el Espíritu Santo es un chismoso como nosotros, ¿verdad? Bueno, me di cuenta viendo la campaña de Steve y Joshua, que se dirigió a los pastores, algunos se los conté, y se dirigió a un pastor sin acto, y yo dije, wow, ¿no es eso lo que significa hacer cartas abiertas? ¿Cuántos saben lo que es una carta abierta? Una carta abierta no es una carta cerrada. Una carta abierta es que tú puedes leer todo lo que la carta dice, y lo puedes leer todas las veces que quieras, y sea bueno o sea malo, es una carta abierta. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos leyeron en la Biblia que Dios dice que tú quieres que tú y yo seamos una carta abierta? Hoy en día la iglesia se esconde bajo una peña. Escondemos nuestros errores, escondemos, y evidentemente te aseguro que ese pastor, la razón, y no te voy a contar qué fue lo que hizo Steve y Joshua, la razón por la que el Espíritu Santo hizo eso es porque la Biblia dice que todo lo que está escondido va a salir a flote. Aunque tus pastores ya lo sabían. Yo sé quién es cada uno de ustedes, aunque usted no lo crea, believe it or not. Y entonces se acercó y dijo, varón, porque ese se paró como eran hispanos, lo miró y le dijo, varón, y él se paró como diciendo, wow, me va a dar una palabra profética de esas que siempre recibo, de esas que dicen que tu iglesia va a crecer hermosamente porque eres un hombre de Dios y Dios te ha llamado y te ha sellado. Y él se paró como diciendo, me va a decir las cosas lindas, pero en la escritura los profetas no decían cosas lindas solamente. Y entonces se acercó y le dijo, usted tiene un problema de ira, mi hermano, usted es pastor, y su problema de ira, porque usted explota en su casa, explota con sus hijos, con su esposa, ha ocasionado que su esposa tenga que tomar pastillas para poder dormir porque tiene una depresión tremenda. Y entonces ya la carita feliz del típico cristiano hispano que ya iba a flotar antes que hablar, y de pronto dijo, este no es profeta, este no es profeta. Porque yo le había visto unas cosas que a mí me parece que no, ese no es profeta. ¿Qué harías tú si en esta campaña Dios se acerca a ti y te dice 3 o 4 cosas que tú no has querido entregar? ¿Qué harías? Algunos corrieron de esta iglesia ya porque se les confrontó. Otros se les confrontó y permanecieron y empezaron a ver la mano de Dios no solamente en ellos, sino en la vida de su familia. Yo no sé lo que hizo ese pastor, pero sí sé lo que yo voy a hacer si Dios me viene a confrontar en algo. Pero ¿sabes qué hice antes de eso? Yo dije, Señor, es mejor entregar a que tenga que salir algo que yo estoy escondiendo. Cartas abiertas. Tú me vienes a preguntar, y una vez se lo dije, gente vino a preguntarme a mi pastor, ¿sabe qué? Su relación, tu esposa, ¿no? Yo dije, si quieres saber, realmente quieres saber, siéntate, y yo te digo. Y después te voy a decir, ora por mí. Me puedes preguntar lo que tú quieras, y yo te voy a decir, ora por mí. If you can handle it, no son graves problemas, gracias a Dios, pero son problemas que podrían traer problemas en el futuro. ¿Tú crees que yo soy tonto que voy a dejar que Dios levante una iglesia de 2000 personas y no saber y no reconocer? Porque ese fue el problema de la mayoría de los cristianos hoy. La razón para que los pastores se caen es porque no reconocen debilidad. Di conmigo, debilidad. El pecado de tu vida y el mío es solo una debilidad, ¿o no? Porque si tú piensas que cada vez que hagas berrinche, alguien no va a escuchar tu berrinche y tus problemas en tu casa, y de pronto van a llamar a la policía y se pueden llevar hasta tus hijos, te equivocas. Porque dice la Escritura de que no le des lugar al diablo. ¿No dice eso? Le está diciendo, ¿sabes qué? No le abras la puerta. Algunos le dan hasta la combinación del banco. Y piensa que el enemigo no va a tomar ventaja. Te digo una de las razones por las que yo escupí, aunque realmente considero que los problemas que hemos tenido, que eran generacionales, eran problemas mínimos en comparación de otros problemas, pero no lo minimicé, lo escupí para que el diablo no me lo venga a escupir a mí. Y yo dije, está bueno. Y dije, si alguien se quiere quedar en la iglesia, es más, te voy a decir una cosa, si los pastores que hemos conocido, que yo tenía, ¿cuántos tienen discernimiento?
¿Cuántos saben discernir a la gente? ¿Cuántos tienen discernimiento real? ¿No? No es el noveno don, no el don de sospecha, ¿no? No hay don de sospecha. Discernimiento real. Cuando no es discernimiento real, Dios te dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, pídelo. La Biblia dice que lo busques. ¿Ok? Se llama discernimiento de espíritu. Si no lo tienes, tenlo. El Espíritu Santo te va a decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Que uno se haga el tonto es muy diferente. Porque a veces las personas están en un proceso de cambio. Y entonces tienes que dejar que cambie. No todo lo que el Espíritu Santo te dice lo tienes que decir. Esa es la verdad. Porque, no sé tú, yo no soy el mismo del año pasado. Entonces si alguien, por ese don de sospecha, haciéndolo pasar como don de discernimiento de espíritu, me decía algo, y yo le decía, ¿no te dijo el Espíritu Santo era rey amable? En la Biblia no había un solo hombre perfecto. ¿Y por qué en nuestras iglesias habían pastores perfectos? ¿Te llama la atención por qué la iglesia también escondía cosas? Si desde arriba los escondían, ¿por qué la iglesia no lo iba a esconder? ¿Cómo te sentirías mejor con tu pastor? ¿Que él está en el mismo bote y tiene los mismos problemas que tú tienes? ¿O que él esté en un pedestal y prácticamente él tenga que traer rositas y ponerle moneditas y ponerle una vela? ¿Cómo te sentirías mejor? Yo nunca te dije, nunca, y no te lo voy a decir, te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Yo no llegué, no sé si tú llegaste, pero yo no llegué. O sea, no te estoy diciendo que estoy tan mal, y luego vamos a tener ese pastor, mira cómo está tan mal el pastor, su matrimonio, su esto, su lo otro. No te preocupes por eso, yo oro. Es más, te digo, si alguna vez mi matrimonio estuvo en riesgo, ahora es menos riesgo, porque yo empecé a entregar cosas. Asumo que mi esposa también. Pero si tú le preguntabas a los pastores, los que todavía tienen esposa, porque algunos que ya no la tienen, se les cayó la iglesia entera. En Perú un pastor con 10.000 miembros, se le cayó la iglesia entera y terminó en Miami con el dinero de la iglesia y la secretaria. Si alguien se hubiese atrevido a decirle, pastor, ¿por qué no abre su corazón? Y realmente cuando venga a orar no pretenda que es un hombre espiritual, sino empiece a entregar. No sé, pastor, ¿quién eres tú? ¿De qué escuela bíblica saliste? Yo te puedo hablar con una piedra, pero no te puedo hablar con otra persona de la iglesia, ¿no? Si Dios le trae una palabra, tráigamela, yo se la recibo. ¿Sí? Si es una roca, se la regreso. No. No, porque decir eso es que saber venir y así dice el Señor. Señores, pero no es el mío. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Yo no te digo que vas a tirar tus perlas a todos lados. Yo no estoy haciendo eso. Estoy segurísimo que, es más, Dios nos habló, fuimos a Ottawa. Y en Ottawa, el Espíritu Santo, por eso a mí me encanta que Dios me hable con gente que no me conoce. Este pastor no sabía quiénes somos, sabemos que somos pastores. Y se acercó y trajo una palabra sobre nosotros. Yo dije, ¡ouch! Pero es cierto. Y después dije, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a decir, no vamos más a Ottawa porque ese pastor no está profetizando esa palabra. Yo sentí por aquí que no es Dios. No es que sentiste nada, es que simplemente no te convenía. Ahora, cuando las cosas no te empiezan a convenir y te empiezas a enojar con la gente, a lo mejor el problema sea tú. ¿Qué es mejor? Decir gracias, ora por mí. Ya cuando la gente viene con maldad, ya la cosa varía. Porque hay gente con mucha maldad en las iglesias. El trigo y la cizaña crecen juntos. Te doy mi ejemplo para que hagas lo mismo contigo. Y no te sientas mal porque a lo mejor te encuentres que yo ya he estado donde tú estás. Yo he llegado a la conclusión que yo no me voy a quedar donde estoy. El próximo año vas a tener un mejor pastor, pero no por él, por las cosas que entrega y por el Espíritu Santo que según Romanos 8 empieza a cambiar. ¿Lo crees? Amén. Si no me crees, lee Romanos 8 y lee Romanos 9. El Espíritu Santo que empieza a quitarte toda la baba que traes ahí. A algunos les encanta la baba. ¿No? Ayer fuimos a la casa de Neri y ahí estaba el chico, su perro. Y el chico cada vez que hace esto, le salta la baba por todos lados. ¿No? Porque un boxer creo que es, ¿no? Hermoso el chico, me encanta el chico.
Pero dije, este chico, si supiera, ¿no? Así andamos muchos cristianos. Venimos a la iglesia, estamos todos. Solo tienes que hacer esto como el chico. Y empieza a salir. Otro no, viene a la iglesia, está todo camuflado. Entregue. Desde el más pequeño todos necesitamos. Eso es lo que esta iglesia estaba haciendo. Y dije, wow, es un excelente ejemplo para que nosotros lo hagamos. Vamos a Hebreos 7:24. Eso es lo que vamos a leer, 7:24. Perdón, Mateo 7:24, perdón. ¿Lo tienes? Sí. Gracias a Dios por las esposas que te hacen recordar. Son como el disco duro de tu computadora. Dice el prudente y el insensato. ¿Cuántos prudentes hay aquí? ¿Cuántos insensatos hay aquí? Amén, dijeron por ahí. Está bien. ¿Y en iglesia insensato? Y no iglesia. En la obra. Es literalmente alguien que vive inteligentemente y alguien que vive tontamente. Alguien que toma buenas decisiones, inteligentes, y alguien que, en este caso, está hablando de construcción. Vamos a leerlo para que lo entiendas. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quiero que pongas en este momento una fotografía en tu cabeza. Gente que tú conoces, que tiene de todo, negocio, tremendas mansiones, caminan en Ferrari o por ahí cerca, pero su vida, lo que tú ves en ellos es que van camino a la destrucción. Porque el hecho de que tenga, ahí está el error, y ahí nos engañaron. Y ahí este fue el error. Y yo no estoy en contra de ese pastor porque siempre a veces estará en contra de la riqueza. No, Señor. Dios quiere bendecirte. Amado, quiero que seas prosperado en todo. Dios está diciendo que te quiere bendecir. El problema es que estas personas buscan esto y pisaron el palito de la mentira en cuanto a las riquezas y asumen que Dios está con ellos porque las tienen. Pero están construyendo sobre la arena. Está hablando del hogar específicamente. Por eso te hablé de que para tener iglesias sanas necesitamos hogares sanos. Por eso me estoy enfocando en la familia. Pero tampoco estamos desechando a nadie porque yo sé que Dios hace milagros. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, mucha gente viene a la iglesia y oye las palabras, pero no las pone en práctica. Y ahí el Señor dice, si las oyes y las pones en práctica, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dime una cosa, si vienes a la iglesia y escuchas y no practicas lo que se te enseñó, ¿estará tu casa construida en una roca? ¿Estará tu vida anclada a la roca que es Jesucristo? No. Entonces, en mi opinión, ¿es solo una cuestión de tiempo o es una pérdida de tiempo? Porque Dios sigue diciendo, cuando vengas a la iglesia, en lugar de enojarte, en lugar de echarle la culpa al resto, lo que se te enseñó, ponlo en práctica. Entonces tu casa va a estar sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Di conmigo esto, mi casa no se va a derrumbar. Mi vida espiritual no se va a derrumbar. Porque yo estoy escuchando la palabra y la estoy poniendo en práctica. Y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye, 26, estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
Cayeron las lluvias, di conmigo, lluvias. Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, di conmigo, se derrumbó. Y grande fue su ruina. Tú decides o tú investigas sobre qué está construida tu casa. Si solamente vienes y escuchas y haces caso omiso a lo que el pastor te dice, el pastor te ha estado diciendo, construye tu casa, enséñale tú a tus hijos la palabra. Unos hicieron caso omiso. Cuando quieren enseñan la palabra, cuando no, no le enseñan. Que lo haga mi esposa. Eso es a lo que se refiere la Escritura. El pastor vino y dijo, ¿sabe qué? Métase una célula para que usted crezca no solamente el día domingo. Te dijo, no, yo no tengo tiempo, total, no, ya no, yo tengo que ir al spa los días jueves y justo a la hora que es la célula. Pero el problema es este: cuando caigan las lluvias, cuando crezcan los ríos, cuando soplen los vientos, cuando azote el enemigo tu casa, te vas a caer. O sea, el pastor no te viene a decir, no está puesto ahí porque yo no me puse aquí. Es la manera como Dios distribuyó las cosas sobre la tierra, la iglesia sobre la tierra. Y entonces literalmente lo que estamos leyendo es la voz de Dios para ti, no es la voz del pastor. Tú puedes decir, cansón, que no me frieguen, que no... Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero Dios sigue diciendo de que si tu casa no está construida en la roca, cuando vengan los problemas, tu casa se va a derrumbar. Y ahí voy a dejarte y te voy a hacer algunas preguntas. Si permanecemos como estamos, así desordenadamente, cuando quiero, hoy, cuando tengo ganas, hoy me siento espiritual, pastor, voy a orar a las 5 de la mañana, entonces porque hoy me siento. Mi amigo, si yo pudiera ponerme en tus zapatos, porque no tengo el lujo de hacer lo que tú haces, porque yo como pastor siempre tengo que estar aquí. Pero eso también te dice algo. Te dice que si tu pastor no es Superman y lo puede hacer, eso quiere decir que tú también lo puedes hacer. Y no soy el único, dicho sea de paso. Que tú tengas excusas. Esta gente, China, ¿es más grande China que el Perú? ¿Qué opinan? ¿Sí? Tú vives a 20 minutos de aquí, media hora. Los que viven más lejos llegan por la highway, porque aquí tienen highway. Allá los chinos no tienen highway. Entonces muchos de ellos tienen que caminar por 4 horas para después tener un servicio todo el día parado porque no tienen sillas. No sé si te diste cuenta que estaban parados y no se pueden sentar porque primero no hay sillas y no hay espacio. Nosotros tenemos que tener todo, si me vienen a recoger yo voy a orar, porque si no me vienen a recoger yo no voy a orar. Aunque estoy pensando en irme a otra iglesia porque ya las sillas están un poquito viejitas y es como que me duele esa hora, que esas 2 horas que se manda el pastor porque predica tanto habla ese pastor. Te mando a China y te mueres. 4 horas de servicio y en chino. ¿Quién es el problema? ¿Dios o nosotros? Te voy a decir cuál es el problema. Romanos 8 dice de que si caminas en la carne vas camino a la destrucción, pero si andas en el Espíritu vas a empezar a crecer. Esa gente está en el Espíritu, eres tú el que anda en la chuleta, y esa es la razón por la que 1 hora y media, y el asado, la próxima semana lo voy a invitar al pastor para que termine temprano porque le gusta comer la carne, le gusta el asado. Quiero que te vayas con esta pregunta en la casa: ¿quién es el problema? ¿Tú o Dios? Mejor dicho, nosotros, porque yo tengo esa lucha también.
y que te hagas la pregunta, ¿por qué no estamos empujando la iglesia al nivel y de la manera como Dios esperaba que lo hiciéramos? Simplemente porque tu chuleta no solamente pesa, sino que está mojada. Pesa más. Y me puedes dar todas las excusas que quieras. Jesús seguía diciéndole, ¿y por qué no oraron? Pero ni una hora pudieron orar. ¿Ni una hora? Sí, pero tú quieres avivamiento. Tú quieres que venga el pastor y te ponga la manito y sienta, ¡ay, qué rico! Pastor Paolo iba a decir, Paolo predicó de eso hace un tiempo. Le llamó la droga del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Yo lo he visto en otras iglesias. He visto pastores frustrados. Ahora entiendo por qué de la frustración. El Espíritu Santo te va a tocar siempre porque es Dios. Eso no significa que vas a cambiar. Viene el diablo y te dice, viste, no funciona. No, el que no funciona eres tú, porque hay cosas que no has entregado, hay cosas que no has cambiado. Y te vuelvo a repetir el mismo verso bíblico, que yo lo he escuchado 25 años. Si se humilla mi pueblo, si se convierten de sus malos caminos. La pregunta es, yo decía, ¿pero en qué momento se humilla? Fuimos a la iglesia en el Perú y te dije, habían un señor que ni siquiera hablaba bien español, porque en mi país se habla un idioma y 2 dialectos, y 2 señoras que mientras estaban orando y el pastor me lleva arriba y me dice, ¿a qué oramos nosotros? Yo le dije, ¿pero por qué no oran en el altar, hermano? ¿Por qué usted no abre la puerta a las 6 de la mañana para que la gente venga a orar? No, porque esa no es su doctrina. Entonces su doctrina es que dos señoras que tenían una pinta de ser controladas, y le preguntaban dónde estaba su marido, ya ibas a saber, peruanas pues, ¿no? Entonces ya ibas a saber, sí, porque los peruanos tenemos tremendo lío, y si no lo admitimos no vamos a hacer lío. Y te aseguro, si le pregunto a uno más de aquí que es peruano, me dice, sí, eso es cierto, pastor, porque ya las encargo. Ese tipo de cosas que estoy hablando. Ahora, tú dirás, no, pero yo no soy peruano, pastor, yo soy panameño. Bueno, los panameños tienen su maña también, le tienen que entregarle. Y yo me doy cuenta que en mi país sí sé de dónde viene. Y desde que me di cuenta empecé a atacar esa área. Y ¿sabes qué? Me he dado cuenta que el enemigo lo tienes que atacar sin asco. Porque si viene, si le pasa mucho la manito a la gente, sí. Mira, Jezabel Estampilla, que viene a la iglesia, alaba a Dios, sirve, te va a decir, le llevo la contabilidad, pastor. Hay gente que salió de nuestra iglesia, que yo vi una manifestación de Jezabel en la iglesia, que semanas antes me había dicho, decir, pastor, le llevo la contabilidad. No quería llevarme la contabilidad, lo que quería era controlar y saber qué es lo que había en la iglesia. Y como el pastor es tonto, porque es buena gente, tu pastor, sí, buena gente, pero estúpido no tiene un pelo. Y créeme, ya tengo 25 años y he visto de todo, y en 25 años si no has aprendido nada, entonces eres un tonto. Una cosa es hacerse el tonto y otra cosa es ser tonto. Jesús se hacía el tonto, ¿sabías? Él sabía muy bien quién era Judas. Es más, se los dijo a los apóstoles. Pero como nadie estaba prestando atención, dijeron, ¿seré yo, Señor? Jesús sabía muy bien quién era Judas. Pero dio el tiempo, y eso es lo que hacemos los pastores. Yo estoy esperando que tú cambies. Es más, Dios está esperando que tú cambies. Dios está esperando que tú te rindas. Dios está esperando que tengas realmente bien puestos los pantalones y bien puestas las faldas y digas, sí, Señor, eso es cierto, esto es lo que yo hago y me propongo entregar. Hasta ahora no he visto un grupo de damas peruanas que ven así, sí, tenemos tremendo problema de control. ¿Qué les parece si empezamos a ayunar 21 días hasta que se rompa eso? Y quizá Dios nos lleva a nuestros países y empieza a romper los millones de mujeres con problemas de control y los millones de hombres machistas con problemas de control en nuestros países. Hasta ahora no escuché a nadie que venga a decirme, ¿sabe qué, pastor? Quiero arrepentir porque mi control ha destruido mi familia, ha destruido mis hijos. Siguen caminando ahí, pisando, ¿verdad? Como chancaca, ¿no? Okay. Entonces, eso no es problema. No es problema. Sí es un problema, Señor. Sí es un problema, hermana. Te digo la verdad. Mientras no entreguemos las cosas que sabemos que hacemos. Pablo no se quedó diciendo, miserable de mí, ¿quién me dijo por mi culpa, por mi gran culpa? Eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo empezó a entregarse y lo latigaron y lo metieron a la cárcel y él siguió y dijo, bueno, está bien, yo me lo merezco, mira cuántos cristianos maté.
Pablo se entregó. Yo veo en la Escritura algo muy diferente de lo que yo he visto en todos estos años en las iglesias. Veo que la Biblia habla de Elías y dice, Elías era un hombre, sí, él oraba y llovía y paraba la lluvia y todo lo que tú quieras, pero la Biblia dice que Elías era un hombre, ¿quién sabe lo que dice? Sujeto a pasiones. Yo veo a un Pablo atado, hermano. Pero yo no necesito liberación, tengo que correr en la liberación, yo no la necesito. Mi amigo, el pan es para ti y para mí. Yo la necesito, ¿cómo que tú no la necesitas? ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a tener ese tipo de avivamientos. Entonces Dios te va a usar a ti. Cuando empezamos este ministerio, yo empecé a orar de una manera extraña y dije, Señor, unge esa puerta cuando la gente pasa. Dios lo hizo. No sé quiénes estaban acá cuando veían que la gente venía y se era tocada por el Espíritu Santo, se sentaban y empezaban a temblar y ni siquiera estábamos predicando. Eso no era para que tú dijeras, wow, qué tremenda iglesia. No estabas entendiendo. Eso fue lo que hicimos en nuestras iglesias. Estábamos acostumbrados siempre a levantar a la gente. Estamos acostumbrados, por eso se van de otras iglesias y le dicen, bueno, yo soy el papá aquí, a ver, lústreme los zapatos, y se tiran a los pies, papi, papi, papi. Porque el diablo sabe muy bien las necesidades paternas que tenemos. Hermano, usted me hace eso, yo me quito el zapato y vas a ver lo que pasa. Dios me libre, no me libre a usted. ¿Viste cómo el diablo es astuto? La necesidad paterna y la necesidad y la sobre maternidad nos ha ocasionado problemas en nuestro matrimonio. Y Dios quiere que cosas sean rotas. Me gustaría decirte que la próxima semana va a haber una unción tremenda en este lugar y los ángeles van a bajar, ¿no? Y van a sacar la billetera y te van a dar la tarjeta de crédito. Me gustaría decirte eso, pero la realidad es que nada de eso va a suceder y mágicamente va a venir un ángel y te va a tocar y ya se te va a ir los problemas sexuales que podrías tener, o los problemas matrimoniales, o los problemas de enfermedad. Me encantaría decirte eso, y sé que Dios en determinado momento lo va a hacer porque lo ha estado haciendo, pero esto tengo que decirte primero: empieza a ser obediente, empieza a buscar a Dios. ¿Por qué lo hacemos corporativamente? Porque la iglesia en la Biblia, te vas a dar cuenta, corporativamente lo hacía. Cuando haces las cosas corporativas, empiezas a darte cuenta quién no está en el mismo espíritu. Te vas a dar cuenta que en todos los grupos que tenemos siempre hay alguien que se separa porque no viene. No te pido que caigas en juicio, quiero que observes eso. Dios me mostró algo el otro día en la Escritura referente a eso. Yo no sé tú si cuando tú te vas a bañar de pronto se te cae la oreja y se va por allá y te dice, no voy a hacer pipí, y tú te quedas en la tina y tu oreja se va a sentarse en el toilet. ¿Te pasa eso? No, a mí tampoco. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿ok?, es un cuerpo. Tócate. No sé, salvo que tengas una mano biónica, pero no sé si te has dado cuenta, yo si me quiero arrancar este dedo, no puedo. Y por más que mi oreja quiera hacer pipí, no me la puedo arrancar. Lo que te estoy tratando de decir es que así como el cuerpo de Cristo es un cuerpo, nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Y quiero que entiendas que el cuerpo se mueve de esta manera. Hay dos razones por las cuales la gente no camina con el cuerpo. Uno se llama rechazo, sentimientos, y eso lo sabes tú. El rechazo tiene dos variaciones: el que se siente más y el que se siente menos. Y una de las razones por las que la gente se separa del cuerpo, vamos a comer juntos, yo prefiero ir a McDonald's que tirar el dinero a la iglesia. Entonces, no, sí, ok, comer basura afuera, acá la comida es muy buena, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos hablando de unidad, y la unidad tiene que ser tan fuerte que la oreja no se te va a caer. La cizaña no le gusta la unidad y por lo general se separa.
Cuando tú escuches que alguien empiece a decir cosas como esas, porque yo me he dado cuenta, como pastor, como tonto soy, no me doy cuenta, que muchos tienen problemas de rechazo y no se juntan a los grupos. No estoy hablando de la gente nueva va a llegar recién se está acoplando. Estoy hablando de algunos que ya tienen tiempo. Otros, por razones obvias, no se juntan con gente. Es porque dentro de ese cuerpo hay quienes les encanta morder a otros. Entonces, no se preocupe que estamos haciendo una colecta, vamos a levantar una ofrenda para comprar bozales. Entonces, porque eso va a suceder en todas las iglesias. Y tú dirás, pastor, ¿por qué está hablando tan fuerte? Te voy a decir por qué. Porque existe la posibilidad de que tú muerdas a alguien que Dios tenga propósito en su vida. Y dice en la Biblia que te sería mejor que te pusieras una piedra de molino en el cuello. A que esa persona caiga porque tú le mordiste. Lo que Dios espera que hagas es que tú abraces a esa persona, que los beses, que los levantes, que le digas, estoy orando por ti, me he enterado que tienes este problema y no voy a chismosear, sino que voy a empezar a interceder por ti. ¿Sabes? Hasta ahora no he visto eso en la iglesia. Nunca lo vi. Nadie se acercó a nadie a decirle, ¿sabes que tienes un problema? Vamos a ayunar 21 días por ti. ¿Lo viste tú? Es porque somos egoístas. Este país nos hizo egoístas. Muchos ya venimos egoístas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cambiar sin correr y sin escondernos. Otros simplemente se esconden. El pastor no se va a dar cuenta. Oye, pero el pastor de pastores te vio hasta la marca del calzoncillo que traes. Entonces, te estoy tratando de decir algo. Que sin unidad no va a haber avivamiento. Quizá veas que se avive el pastor y que tenga que cerrar a la iglesia porque tú no te quieres avivar y no te quieres someter. Pero el pastor va a seguir con su ministerio y eso te lo aseguro. Pero Dios no quiere que eso suceda porque esta iglesia Dios ha hablado. Y no, es un ejemplo nada más. Estamos bien y estamos caminando bien. Estoy muy contento de lo que está sucediendo. Pero lo que sí me he dado cuenta es que algunos hacen caso omiso al llamado de disparar, el llamado de orar. Y yo a veces por probar, porque la Biblia dice, prueba los espíritus para ver si son de Dios, le digo a alguien, cuando tiene interés de algo, le digo, ¿puedes venir tal día? Oh, sí, claro. ¿Y a tal hora? Sí. Y se aparece el jueves a las 7 de la noche. Y dice, ¿cómo? ¿Y por qué no vienes a orar? No hay excusa. Estoy seguro que hay más de uno que sí puede venir a orar y no viene porque no le da la regalada gana. Amén. Porque piensan que el llamado es de Dios. Y no me confundas. Hay otros que simplemente tienen cosas que hacer. No me vaya a confundir. Yo estoy hablando de aquellos que saben de lo que estoy hablando en este momento. Y ¿vamos a obtener un beneficio nosotros de buscar a Dios de esa manera? No. Está aportando usted. Otra gente piensa, pastor, salieron de acá y me dijeron, usted pide el diezmo, pastor. Yo le dije, ¿cuándo te pedí yo un diezmo? Sí, gente, eso fue, me dijeron, usted pide el diezmo. Le dije, ¿cuándo yo te pedí a ti un diezmo? ¿Quieres que hagamos cuentas? Me van a tener que pagar a mí. Pero lo que me di cuenta es que había una distorsión en cuanto al conocimiento bíblico. Yo dije, ok. Y por eso te estoy hablando las cosas directamente. ¿Cuándo vamos a tener un avivamiento cuando rendamos y hagamos la voluntad de Dios? Este púlpito está diseñado para que a través de este micrófono y por esos parlantes Dios te diga a ti lo que está queriendo. Di conmigo, Dios quiere que me someta. Dios quiere que me rinda. Dios quiere que me arrepienta. Dios quiere que crezca. Dios quiere que obedezca a su palabra. Si estás dispuesto a hacer eso, ya tenemos avivamiento. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie. Yo quiero orar simplemente. Vamos a abrir el altar. ¿Cuántos desearían ser usados por Dios? Ahora, el querer ser usado por Dios implica algo. Implica someterse, lo que te hablé, implica muchos factores. El solo hecho de decir sí como el chavo no va a hacer absolutamente nada en tu vida. Porque, es más, va a traer maldición.
va a traer condenación. Te lo voy a leer. En la palabra dice: tu sí sea sí y tu no sea no, para que no seas condenado. Te estoy tratando de evitar una condenación. Dios quiere que digas: sí, realmente quiero servir a Dios, ¿no? Que sería lo normal. A estos chinitos no le tienen que ni que preguntar, porque muchos estaban atados y ahora Dios los hizo libres, y como agradecimiento Dios... Yo sé que algunos traían testimonios hoy. No sé si alguien tiene un testimonio que quiera contar, porque Dios ha estado haciendo cosas entre nosotros. Y tú puedes optar por simplemente callar o simplemente decirlo. Yo simplemente voy a contar mi testimonio. Miriam tiene, creo que, el mismo tiempo que nosotros, pero el Señor más o menos. Te voy a dar, por favor. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Quiero compartir con ustedes algo que sucedió cuando estuvo ministrando Roger Miller. Yo conocí al Señor y comencé a congregarme en el año 97. Y durante muchos años en mi vida he estado enfrentando diferentes pruebas físicas. Inclusive en el año 2001 me diagnosticaron en el 2000, generalmente fue a fines del 2000, me diagnosticaron cáncer de tiroides. Y también he estado con muchas situaciones, diabetes, muchas enfermedades, que algunas de ellas son crónicas, supuestamente según la medicina, y otras eran enfermedades con muchos riesgos. Cuando ellos llegaron, yo estuve un tiempo antes acompañando el ayuno también, pidiéndole al Señor que el Señor tocara mi corazón y realmente me hiciera libre de todas las cosas que el Señor sabía que había en mi vida, ¿verdad? Porque había cosas que como que yo no podía poner el dedo de dónde venían y buscaba, y como dice el pastor, siempre estamos buscando echarle la culpa a otra cosa. Yo le echaba las culpas a mis antepasados, le echaba la culpa a muchas cosas. Pero cuando ellos vinieron, estábamos en oración y realmente buscando y anhelando que el Señor quebrantara todo lo que no provenía de Él en mi vida, porque me daba cuenta que habían áreas que estaban frustradas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene la teoría por ahí que la liberación es para la gente de afuera, pero el pan es para los hijos realmente, y yo le doy gloria a Dios por eso. En resumidas cuentas, hermanos, en el tiempo de oración, algo se manifestó en mi vida después de muchos años de ser cristiana, y le doy la gloria a Dios porque Dios dice que no nos va a dejar iguales como nosotros estamos, si nosotros disponemos el corazón. Y quiero compartirte en esta tarde porque yo sé que como me bendijo a mí y bendice a mis hijas y bendice a mis hermanas que lo he compartido, puede ser de bendición para ti también en este día. Cuando yo tenía 14 años, en ese tiempo de la adolescencia donde lo llevamos todo a que todo es hermoso, todo es trágico, yo confesé unas palabras y yo anhelaba morirme. Aún así comencé a visitar cementerios en los días que yo me hacía la escapada a la escuela, y esto yo no se lo compartía a nadie, ¿verdad? Aún escribía en un libro un cuento que se llamaba El diario de mi muerte. Cuando estos hermanos estuvieron orando por mí y esto se manifestó, dijo: yo me llamo muerte. Y ellos le preguntaban: ¿tienes autoridad legal? Sí, le decía. ¿Y cómo entraste? Porque ella me deseó. Yo comparto esto y abro mi corazón porque no me da vergüenza, porque el Señor me ha hecho libre de eso. Después que el Señor me mostró eso a través de esa manifestación y pudimos quebrantar, yo pude arrepentirme de lo que yo había abierto la puerta. Jovencito que me escuchas hoy, tal vez has cometido ese error, pero no es que sea para siempre, porque Dios siempre tiene una salida. Y eso es lo que sucedió conmigo. Cuando ellos quebrantaron ese espíritu salió, y yo lo llamé al pastor al otro día, porque yo, hermanos, hacía meses que cuando me despertaba le decía: Señor, ¿cuándo llegarán las 10 de la noche para que me pueda volver a acostar? Porque me siento agotada, ya no tenía fuerza, hacía fuerza, y Danilo también lo sabe, que muchas veces yo le decía: ay, cómo me gustaría quedarme en la cama, me dolía hasta los pelos a veces,
Y le doy gracias a Dios. Me levanté al otro día y lo llamo al pastor y le digo, estuve desde las 7 de la mañana todo el día y tenía una energía como hacía tantos años, como creo que cuando tendría 20 años, 18 años. Y desde ese día me he sentido así. Y le doy la gloria a Dios por eso. Ellos dijeron el Señor ha tratado. Gloria a Dios. Y le doy la gracia a Dios por eso. Aparte de eso, quiero compartírtelo a ti, papá, mamá, que de repente como yo hicimos eso, sin quererlo. Cuando Joana tenía 6 años, a Joana se le reventó el apéndice que tuvo entre la vida y la muerte. A Sara se le han roto una puerta de vidrio y han quedado los vidrios así detenidos con 2 añitos para atravesarla. Si pasaban unos 2-3 centímetros más que atravesaban su vientre. Vidrios en punta de una puerta de esas de los screen doors. Cuando yo me pongo a mirar todo eso, veo la mano poderosa del Señor y cómo el Señor ha protegido mi descendencia. Dios es fiel, hermanos, pero nosotros somos los que podemos cerrar las puertas como papá, arrepentirnos, traer un renuevo y traer realmente una restauración sobre la vida de nuestros hijos y nuestra descendencia. Que Dios te bendiga y toda la gloria para Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? Y uno ni se entera. Ven, Rosy, ven por aquí. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, yo los voy a llevar un poquito más atrás, antes de Roger Miller. Dale. Tengo un testimonio pequeñito, pero muy poderoso para mí y para mi familia. Antes de que fuéramos a la campaña con la pastora Joana Adams, como una semana antes yo empecé con un dolor en la quijada, pero era algo muy raro. Solo cuando comía, en ciertos momentos era un dolor muy escondido. Entonces la única persona que sabía era mi esposo, ¿no? Decirle, ay, me duele la quijada, y otra vez así, no se te ha quitado porque pasó toda una semana. Entonces el día de la campaña yo llegué y estaban en oración y ella estaba orando y dijo, aquí hay alguien a quien le duele la quijada. Entonces yo acababa de llegar, ¿no? Y dije, ay, en serio, ya me tenía en la agenda. Entonces la verdad sí tuve como un poquito de duda en ese momento, porque como que yo iba muy en mi carne, no iba pensando, yo iba pensando en la liberación más que en la sanidad. Entonces ese día ella dice, si a alguien le duele la quijada, levanten su mano y reciban sanidad. Entonces lo hice, pero con muy poca fe, les soy honesta. Pero yo veía mucha gente que se quejaba de lo mismo, entonces dije, wow, todos tenemos ese problema. Entonces toda esa noche ella estuvo diciendo la quijada, le llamó varias veces. Al día siguiente se suponía que yo no iba a ir, pero tuve la bendición de estar ahí. Entonces volvió a decir, aquí hay alguien que todavía no recibe sanidad y se le duele la quijada. Entonces ahí ya dije, no, esta tengo que ser yo, seguro, ¿no? Entonces me di, pero el dolor no se me quitó enseguida. Seguía ahí, pero yo unos días antes había tenido una conversación con los pastores y ellos me habían dicho, ¿no? Algo así como que los síntomas siempre quieren regresar, pero tú tienes que saber de dónde vienen. Entonces, la verdad se me olvidó por completo. Pasaron 2 días, el dolor seguía ahí y lo dejé pasar. Pero al tercer día, cuarto día, quinto día, al sexto día, así estaba acostada. Y le digo a mi esposo, ¿te acuerdas de mi dolor de quijada? Y me dice, ¿cómo no me voy a acordar si cada 5 segundos no recuerdas? Le digo, es que, bueno, antes de eso le dije, bueno, te voy a contar algo. Le cuento esto que pasó. Le digo, ¿te acuerdas de mi dolor de quijada? Sí. Y le digo, ¿te has dado cuenta que no me he quejado? Y me dice, sí. Entonces ahí yo me puse tan contenta y dije, gloria a Dios, porque acababa de pasar eso y no me duele, ¿no? Ya no me molesta. Fue un dolor que llegó de la nada, pero el Señor me lo quitó, ¿no? Entonces, esa fue una gran manera de ayudarme a llegar a esta campaña con más fe. Porque ya, o sea, en ese momento yo me sentía mal porque yo estaba dudando. Y yo decía, Señor, perdóname porque yo estoy dudando de ti.
pero yo sé que tú me vas a sanar. Entonces cuando llega esta campaña, ya habíamos estado como en esa lucha continua. Entonces cuando llega la campaña yo venía ya abierta a todo lo que el Señor tuviese para mí. Liberación, sanidad, hasta mí lo que quieras. Entonces, la verdad es que es un testimonio bastante largo, tendré oportunidad de contarles en otra ocasión, es muy muy largo, pero gloria a Dios, volví a recibir liberación de muchas cosas que yo no tenía idea, como dice Miriam, de muchas puertas que abrí en mis tiempos en los que yo no tenía esta conciencia de lo que estás haciendo. Básicamente estás firmando tu contrato de muerte. Y ahí también hubo muchas manifestaciones que tenían un derecho en mí. Entonces, a cerrar puertas y a entregarle todo a Dios. Tengo una pregunta antes de que te vaya. Gloria a Dios, darle un aplauso al Señor. Solo para demostrarles lo que estoy diciendo. Si tú hubieses hecho caso omiso, ¿hubiese sido libre? ¿Te hubieras quedado en tu casa? No. Si hubieras dudado y te hubieras quedado con la duda, cuando el Señor dice no dudes ni desmayes, ¿okay? ¿Hubieras recibido sanidad y liberación? No. O sea que, ¿crees tú que tiene que ver la sanidad y liberación que recibiste por haber sido obediente? Sí, obediente y también el darle la gloria a Dios porque Él se estaba manifestando a mí antes de que llegara este momento, porque Él sabía que yo tenía dudas, Él sabía que si yo llegaba aquí, o sea, yo tenía dudas a pesar de que yo ya había recibido liberación varias veces. Y como lo dije en mi testimonio la vez pasada, Él trabaja con nosotros y nos va dando de acuerdo a lo que nosotros estamos preparados para recibir. Él no nos va a llegar y sale todo, no, porque entonces todos no sabríamos ni qué pasó y seguiríamos dudando. Entonces Él nos va preparando y nos va ayudando a ver las cosas conforme nosotros las podemos entender, porque había muchos testimonios de sanidad y yo siempre en mi corazón decía, wow, qué bonito, pero siempre había esa duda en mí de que, pero a ti no te va a sanar. Yo decía, pero si es Dios, y Dios sana a quien Él quiere, ¿no? Pero siempre esa otra vocecita, lo que yo le digo siempre a mis amigas, nosotras no nos damos cuenta de cuánto el enemigo está trabajando. Él se levanta todos los días así con su coffee y dice, hoy tengo en mi lista a todos. Y a todos nos pasa y a todos nos usa y a todos nos dice cosas que a veces ni nos damos cuenta. Y no importa cuánto tiempo lleves en el evangelio, tú siempre tienes que saber que tu lucha es constante. Tú puedes estar 1000 años, si es un ejemplo. Pero siempre, si tú dejas esas puertas abiertas, Él siempre va a entrar y Él siempre te va a meter semillitas. Es lo único que toma, una semilla. Y si tú no estás bien parado, Él va a llegar y todos los días te va a poner agua a esa semillita, todos los días. Y eso era lo que estaba pasando en mí. Yo no me daba cuenta de cuánto yo estaba dudando. Y Dios me ayudó porque con esa pequeña prueba, que ni cuenta me di en qué momento se me quitó el dolor, pero cuando yo se lo comparto a mi esposo, que mi esposo no es cristiano, entonces esas pequeñas cositas han ayudado a que él por lo menos no me ataque cuando yo tengo un testimonio, ¿no? No que me ataque, pero simplemente con que me haga los ojos hacia atrás, eso, peor que cualquier cosa, ¿no? Pero eso a mí me ayudó muchísimo porque cuando yo vengo a la campaña y recibo liberación, mi esposo también estaba de alguna manera preparado, aunque no sabía qué hacer, pero él ya no estaba tan como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Te fuiste bien y regresaste mal. No, sino que ya él sabía qué estaba pasando en mí y que él sabía en ese momento que él no tenía control de nada, que lo único que podía hacer era llamar a alguien que tiene el conocimiento y las bases, y Dios también lo preparó a él, a su manera, a su nivel, pero nos dio esa base para que cuando viniéramos aquí todo fuera más, que fluyera más fácil, sin que yo estuviera preocupada por él o por otras cosas que como dice usted, por si dudas o si dices, ay, mejor la próxima campaña o mejor viene Cowtown o cualquier otra cosa te detiene, pero tú tienes que saber
que es para tu beneficio. Me di cuenta también que no te escondiste, no tuviste miedo. Fuiste muy valiente. Porque ya desde la primera vez aquí, podrías haber dicho, no, yo no regreso más a esta iglesia porque algo raro está sucediendo. ¿Fue extraño? Sí fue extraño, pero una vez más, Dios nos pone donde tenemos que estar. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo venía orando así, por favor, si este no es el lugar, no me dejes. Y yo en ese momento no era cristiana y tenía fe de que Dios no me iba a permitir llegar a un lugar donde no era para mí. Creo que cuando empiezas a entender estas cosas, de que Él ya había preparado todo para que yo estuviera aquí. Él ya había preparado todo mi camino para que yo recibiera liberación. Y además de eso, lo que dijo el pastor, Dios no espera a que tú seas perfecto para empezar a trabajar en ti y a través de ti trabajar en otras personas. Tú no tienes que ser perfecto para servir al Señor, simplemente tú tienes que ser obediente y no tener miedo, porque a mí me da más miedo lo que había del otro lado de mi vida. Claro. Hoy que estoy de este lado y digo, oh, gracias Señor, porque sobreviví todas esas cosas y hoy sé que es para su gloria. Gloria a Jesús. Gracias, Rosa. Eso es verdad. Qué tremendo.